Valdés, quien es proveedor de Minera Panamá y también es director de la firma consultora Biodiversity Consulting Group, ya que hay que conversar sobre las afectaciones a corto, mediano y largo plazo del cierre de la mina. Muy buenas tardes, muy buenos días, señor Don Samuel. Samuel Valdés, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos. Yo he visto que Samuel Valdés ha sido un poco así el vocero de las empresas afectadas, o a ver, de las empresas que suplen servicios a la minera o a Minera Panamá y que hoy por hoy pues se consideran afectados por todas las decisiones que se están tomando. Háblenos un poco de eso. Y efectivamente, hace una semana más o menos que se dio esta oportunidad de concertar de organizarnos de una manera un poco informal, ¿no? Los proveedores, todos los contratistas de Cobre Panamá, y pues me han pedido que sea su vocero. Yo tengo 14 años de conocer, de hecho, de trabajar para el proyecto antes como consultor, como proveedor de servicios desde el 2010, desde que estaba en construcción. Y conozco el proyecto de antes, ¿no? Por haber sido técnico en la NAM, imagínense, en el año 2008, 2009. eh, desde entonces estaré relacionado con el expediente y con todo el proceso que ha llevado el desarrollo del proyecto minero. Lo conozco conocerlo desde el año 2009, 2008, y de trabajar como consultor desde el año 2010. Entonces, Pero, sí, pero una pregunta, ustedes como, digo ustedes, no sí, solamente sí, la sí, sí, empresa sí. suya, sino todas las empresas que han hecho, se han sentado y han intercambiado información de cómo son afectados o no con el tema. Sí, sí, de hecho estamos cuantificando el daño económico, el lucro cesante. Hay que distinguir dos etapas aquí. Una primera etapa ha sido el cese de operaciones de la mina, producto del secuestro y los actos de piratería marina desarrollados en los últimos 30 días, ¿no? Hace ya más de 30 días, porque el proceso legal y de leyes que van y vienen, suben y bajan y con la Corte Suprema, eso, a ver, mientras la Corte declaraba la inconstitucionalidad, estaba vigente el contrato, por lo tanto la empresa tenía todo el derecho de operar. Pero producto del secuestro bueno, pues de estos agentes de caos que se tomaron el país, eh, pues fue imposible la operación. Así que de manera que todas las empresas que ofrecíamos servicios y productos a la mina, pues vimos nuestras operaciones cesadas durante ese periodo. Pero ahora, a partir del fallo de la Corte Suprema, pues queda una enorme incertidumbre respecto a contratos vigentes, compras que se habían hecho, trabajadores. Bueno, ya yo creo que a la fecha ya estamos, yo estimo unos 5.000 desempleados o personas que han sido despedidas de sus empresas a partir del martes que se dio la decisión, porque todos los días hay pues actualización de esa información. Entonces, estimamos que pronto estaremos alcanzando ya los 10.000 despidos. Esta va a ser una triste Navidad para esas familias, una triste Navidad para los hijos de esos trabajadores, eh, y un momento de incertidumbre. Entonces, porque hay que separar el tema, además del tema no es un tema puramente económico. No es un tema de que, no, que la empresa, ellos tienen, usualmente la gente asocia a que el empresario tiene plata y invierte y qué sé yo, y no necesariamente es así. El 90% de las empresas que contratan la mina son pequeñas y medianas empresas, pequeños emprendedores, gente que se metió en un préstamo con el banco para cultivar verduras y productos para ofrecerle a la mina, alguien que compró equipo de soldadura y contrató trabajadores y los entrenó para el tema de soldadura. Entonces no se trata de grandes, no son grandes empresas, o sea, las grandes empresas serán muy pocas, un 10%. El golpe más grande se lo está llevando una enorme cantidad de pequeños y medianos empresarios y sus trabajadores, que además tienen préstamos solicitados en la banca y sus trabajadores tienen también préstamos y a lo que voy es que hay un componente humano. O sea, no solamente se trata de cifras y de millones de dólares que van y vienen y cuánto es la pérdida que estimamos en varios cientos de millones de dólares, sino que hay una pérdida de a ver, humana, en el sentido de que hay gente
desempleada que había dedicado, pues, y tiene esperanzas en esto. Entonces queda en incertidumbre, ¿no? Ahora, ya con la firma, con la aprobación del fallo de inconstitucionalidad, ya con eso automáticamente empiezan a caer la cantidad de empleos dentro de la mina, de los formales e inclusive la gente que proveía servicios a Minera Panamá. Claro, porque a ver, acatando el fallo de la Corte y luego de la declaración del señor presidente, pues se entiende que entramos en un proceso de cierre y cuido, mantenimiento y cuido se llama la palabra, digamos, el término adecuado. Y esto implica que todas las operaciones o todas las compras y contratos relacionados con la operación minera, relacionadas a la extracción de productos, de material y todos los servicios conexos que eso deriva, se suspenden inmediatamente. Es decir, la empresa ha empezado a evaluar cuáles contratos, la empresa Minera Panamá empieza a evaluar cuáles contratos se mantienen, cuáles se suspenden, y ya han llegado notificaciones de suspensión de contratos a varios proveedores y en consecuencia estos proveedores entonces proceden al despido de su personal o del personal que se esperaba que desarrollara esas actividades o desarrollara esos contratos. Y estamos hablando de mano obra calificada, mano obra no calificada, productores, por ejemplo, pequeños productores, pequeños empresarios que han visto ya suspendidas sus operaciones, ¿no? Samuel, aquí le mandan un misilazo, Venga. dice el oyente. Han salido muy tarde a defender su posición. El tema de la mina no tuvo oposición. ¿Dónde estaban ustedes que no se hacían sentir? Ya es tarde. Ni empresarios ni colaboradores salieron, dice este Mira, oyente. hay que reconocer cuando uno se equivoca, y yo soy de los primeros que sale a reconocer el hecho de que efectivamente salimos tarde. No es por dar excusa, pero cuando tú estás preocupado por tu empresa y hay un momento de incertidumbre, pues lo primero que tratas es salvar a tu gente y poner a salvo, por ejemplo, en muchas de las empresas, muchos de los empresarios con los que he trabajado, pues estuvieron en principio atendiendo el día a día, ¿no? De la empresa, en el sentido de que, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a suspender operaciones. Y lo segundo es que hay temor, hay que reconocerlo, hay miedo por parte de los trabajadores de la mina, por los trabajadores de empresas que proveemos servicios a la mina, porque ese discurso que se ha difundido de odio, ya cuando empiezan a descalificar a los individuos porque se quedan sin argumentos, empiezan ataques de violencia. Es decir, tenemos que reconocer que tenemos un problema de violencia, no solo física, sino verbal, de lenguaje de los grupos ambientalistas radicales, de todos estos hay que reconocerlo. A ver, hay una evidente injerencia aquí de la izquierda que se ha lanzado un discurso de odio contra todo aquel que trabaja para la mina. A mí me han dicho de que me voy a morir por hacer mi trabajo. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la capacidad de tolerar y de exponerse, como me he expuesto yo en nombre como vocero de los empresarios, a recibir ataques, insultos, descalificaciones, de cualquier cantidad de cosas, porque ya no tienen argumentos. Entonces, cuando uno queda con argumentos, insultan, ¿no? Entonces, es una cuestión muy primitiva del cerebro humano. Entonces, empezar a descalificar, ese Samuel es no sé qué. Entonces, muchas Vende personas patria, mínimo vende vende. patria, que me deben quitar la idoneidad, que me pueden quitar el título, dicen, o no sé, me quitarán el conocimiento, eh, o que me exilien. Y Oye, espérate, espérate se aquí. quedan sin argumentos y muchas personas se sienten afectadas por eso. Es decir, tengo compañeros, empresarios, colaboradores, gente que trabaja conmigo, que son biólogos, que son profesionales de la conservación, no ambientalistas, y eso es un señalamiento aquí, que se ha confundido los términos. Ambientalista es cualquiera que se autoproclama, pues, en contra o a favor del ambiente, bajo cualquier excusa y muchas veces con es un pretexto político, es una manifestación política. Yo estoy en contra de la minería y estás en tu perfecto derecho, pero no tienes el conocimiento ni la base técnica para apoyar o sustentar tus argumentos. Entonces, eso te convierte en ambientalista, en una persona que tiene una afiliación política ambiental. Pero habemos profesionales de la conservación, gente que nos quemamos las pestañas, que estudiamos para encontrar soluciones a estos conflictos ambientales dentro de proyectos complicados como la minería u otros,
y gente que tiene temor, colegas que tienen temor a salir y decir que trabajaron para la mina para evitar ser víctima de los insultos y descalificaciones de este grupo radical que pues no encuentra otra salida que ofender para tratar de demostrar un punto, pues. Ahora, con Bueno, el es que hay fallo un punto, constitucional, pero, Flor, es que hay un sí, punto, pues aquí me están escribiendo que nuestro invitado Samuel Valdés es experto en temas de agua. Es que, por ejemplo, ya, y estos días yo conversaba con unos grupos de amistades sobre esto. Sí, yo sí me reconozco que yo me he puesto cada vez más intolerante frente a la mentira, ¿no? Sí, Que sí, sí. cuando a mí la arquitecta mentirosa me dice que los ríos que están alrededor de la mina están todos llenos de cianuro, yo digo, pero esto qué barrabasada es. Pero hay que hay un problema adicional, Samuel. La arquitecta mentirosa va a decir mentiras, porque eso es lo único que ella va a saber decir. El problema es que el resto de la población compra la mentira. Claro, claro. Olvídeme Entonces, esa a ver, parte. claro, mira, yo he estado 14 años, de esos 14 años, 10 he estado monitoreando el agua. A ver, audiencia, profesor Cabrera, Flor, ¿ustedes no creen que si hubiera un solo documento, una sola evidencia con, en papel de contaminación, no lo hubieran sacado ya? No lo hubieran publicado, divulgado, aportado como evidencia a los alegatos de la Corte Suprema de Justicia. No hay, no consta, no tienen ni una sola evidencia porque no hay contaminación, pero pero es fácil. ¿Qué pasa? Que la mentira no tiene que ser validada. Es decir, yo aquí puedo decir que yo soy azul y punto. ¿Cómo? Yo no tengo por qué demostrar eso. Allá ustedes demuestran antes de demostrarme que yo no soy de color azul. ¿Ve? Entonces yo digo, allá hay contaminación y no aporto porque la mentira no se valida. La mentira es invalidable. Y eso es un tema, pues, conceptual la carga, el peso de la demostración queda en la ciencia y en la verdad. Entonces, como no tienen evidencia, ustedes no creen, pregunto yo, audiencia, que presenten un informe cualquiera, independiente siquiera, o de ellos, o del Ministerio de Ambiente, que demuestre que hay cianuro, metales pesados, a ver, algún tipo de contaminación, pero la contaminación puede ser biológica, puede ser yo soy microbiólogo, trabajé, trabajé 6 años de mi vida de calidad de agua, en laboratorio de calidad de agua. Eh, eh, una evidencia, si quiera, entonces no la tienen. Pero además de eso, tenemos una sociedad que lamentablemente carece de, mucha gente carece de pensamiento crítico. Es decir, no cuestionan lo que se dice. Y yo, a ver, yo siempre digo, cada vez que yo hablo y tengo la oportunidad de dirigirme al público, les digo, cuestionen incluso lo que yo les estoy diciendo. ¿Ven? Samuel, Busquen evidencia y lleguen a conclusiones por su cuenta, no por lo que otro dice que le dijo. ¿Ven? Entonces, ahora, eso viene de la escuela, ¿no? Eso viene de la casa, eso viene de nuestro sistema educativo en el que los profesores adoctrinan y te enseñan a memorizar y a repetir lo que el profesor dice y no a crear tu propio criterio respecto a un tema a través de la contrastación de información, que es como se llega o se debe llegar a conclusiones, pero como no hay contrastación, pues aceptas lo primero que sale en redes sociales y lo das por hecho. Y de prueba está, por ejemplo, la pandemia. Cómo hubo una respuesta viral de gente que decía que nos iban a meter un chip, que grafeno, sí, hubo de que todo, hubo de todo. Incluso hubo de todo. imagínate la falta de razonamiento y de pensamiento crítico que hay en la sociedad, que lo primero que se acabó y la gente empezó a comprar en masa fue papel higiénico, como si la epidemia fuera de diarrea. Samuel, yo le quería preguntar, porque con esto del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte, es evidente que esto no tiene vuelta atrás, que no hay marcha atrás. Exacto. Nada, lo único que tenemos que esperar es a ver cuánto tiempo va a demorar todo ese proceso de cierre de la mina, que no sabemos cuánto. Ahorita estamos inventando que pueden ser 10 años, que pueden ser 15 años, a lo mejor menos, no sé. Lo que yo quiero preguntarle a usted, ¿qué ustedes pretenden conseguir ahora saliendo a decir que necesitan sus puestos de trabajo, que obviamente lo necesitan? O sea, ¿qué quieren conseguir o ustedes qué creen que pueden conseguir en este momento, ya después de un fallo definitivo de la Corte? Mira, tenemos la esperanza que
esta administración, o la que venga, porque hay muchos candidatos escuchando, bien, retome el tema y encuentre una salida al fallo. Es decir, efectivamente hay un fallo de inconstitucionalidad. Entonces la pregunta es, y se la lanzo a los abogados, yo de leyes nada, ni idea. La pregunta ¿es posible hacer constitucional, encontrar un mecanismo de constitucionalizar lo inconstitucional? Posiblemente lo haya. Bien, posiblemente haya una forma, una salida de continuar con el proyecto, porque, a ver, independientemente del hecho del estado legal de la concesión, que ahora es inconstitucional, la mina es un hecho, existe, y no por declararla inconstitucional desapareció por arte de magia el pit, desapareció el cobre, desapareció el metal y desapareció el hueco que está ahí. Entonces hay un poco de pensamiento mágico en todo esto. La gente piensa que con la declaración de inconstitucionalidad la mina desaparece. No, la mina sigue y sigue el cobre, sigue los metales y el hueco está hecho. Y las instalaciones están hechas. Entonces, creo que el país tiene mucho que perder si no encontramos una salida consensuada, una salida que permita lo siguiente, una salida que de aquí en adelante permita encontrar una manera de que la mina se mantenga operando bajo algún esquema para evitar la debacle social que se nos viene encima, la declave financiera y económica. Segundo, subsanar lo que sea subsanable de esa concesión, de ese contrato de concesión, sí. Pero hay que hacer un análisis propositivo de cuáles son las alternativas, si las hubiera, para subsanar lo que la Corte encontró que está mal. Bien, pero eso requiere una voluntad política para encontrar una salida consensuada con la participación de todas las partes, incluyendo digamos, el acompañamiento de expertos internacionales en este tema. Bien, traigan a quien quieran del tema ambiental, traigan del tema social, contractual, y que el Ejecutivo lidere un proceso a ver, en toda regla y en toda ley, para encontrar una salida negociada que permita que el Estado panameño pueda seguir aprovechando el proyecto que ya se desarrolló. Y ojo, que yo estoy incluso hasta de acuerdo con el tema de moratoria, porque ya vemos el lío que hemos creado con un proyecto minero. No me quiero imaginar el país con 2 o 3 minas. Pero el país necesita hacer un ejercicio de fortalecer sus capacidades, su institucionalidad, de fortalecer al Ministerio de Ambiente, fortalecer a las propias ONGs ambientalistas, que yo reconozco que algunas hacen un excelente trabajo de conservación, otras son ecoterroristas, pero hay muchas que honestamente están gente comprometida con el tema de conservación, que involucren en el proceso Hay una ONG muy famosa aquí en Panamá que incluso ha participado de procesos de restauración ecológica con canteras, que es minería, nada más que no metálica, pero el hueco es igual. Bueno, que participen y participemos en un proceso de cierre programado o de operación mixta, una cosa que permita, primero, garantizar una paz social, que esa paz social pasa necesariamente por un Estado que tenga una solvencia económica, que permita, digamos, distribuir la riqueza y hacer llegar a los más necesitados recursos que no estarán disponibles por la falta de operación de la mina, evitar una salida de una cantidad de desempleo masivo, unos impactos económicos y fiscales a mediano y largo plazo. Entonces creemos todos un mejor país y dejemos las posiciones, porque en eso trató estos 2 meses han sido de polarización. Nadie buscó la manera de encontrar un punto medio, sino tratar de demostrar que tenía la razón para alimentar muchas veces su ego. Y eso para las dos partes, es decir, los que estaban en contra se radicalizaron hacia un lado, hacia la izquierda. Yo tengo la razón y cierran la mina. Y otros abren la mansalva. Entonces, yo creo que podemos somos capaces, me parece, de encontrar un Aquí punto le medio. dice un oyente, Samuel, que el problema no es volver a firmar un contrato que cumpla con la Constitución. El problema es que ya la gran parte de la opinión pública está en contra de la minería a cielo abierto, aún con el mejor contrato del mundo. A ver,
Y eso yo lo cuestionaría, porque, ¿qué pasa? Los que protestan son muy vocales, hablan mucho, gritan mucho. Los que están en contra de la mina hay que reconocer que son muy extrovertidos, exponiendo su idea, porque además es una idea popular, es una idea bien vista, es una idea cool. Es cool ser antiminero, es cool oponerse a proyectos mineros, a veces sin saber por qué Bueno, razones. de hecho, hay mucha gente que este año se enteró que la mina existía. Sí, 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 y ahora está de moda el correo. Lo positivo que yo rescato es que yo he estado trabajando 12 años en el tema del corredor biológico mesoamericano y conectividad, pero nadie sabía que existía el corredor biológico mesoamericano hasta ahora, que se hizo popular. Hemos publicado artículos científicos, hemos llamado la atención sobre la pérdida de conectividad debido a la pérdida de cobertura boscosa por la agricultura y ganadería extensiva, pero a nadie le importaba esa vaina. Pues entonces ahora es popular hablar del corredor biológico mesoamericano, ahora es popular hablar del agua, es popular oponerse a la mina, y hay mucha gente que simplemente ha copiado el discurso porque es cool, es una moda para muchos. Mañana va a ser, qué sé yo, el fallo, porque aquí todo es moda. Entonces, sí es cierto que hay una oposición, que hay gente que está vocalizando en contra, pero no estoy seguro que sea la mayoría. Que sean los que gritan más alto, no son la mayoría necesariamente. Mi hipótesis es que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa, que tiene temor porque los antimineros son muy agresivos en redes sociales y son muy agresivos con su discurso, son violentos en sus palabras, y mucha gente prefiere evitar el conflicto y quedarse callado, aunque apoya la mina, pero no lo dice por miedo a ser juzgados en su familia, en su trabajo, y ser tildado de vendepatria, de ser tildado de cualquier ofensa. Y mucha gente que se calla. Entonces, yo no diría necesariamente que la mayoría está en contra de la mina. Yo diría que los más gritones están en contra de la mina. Y hay una mayoría silenciosa, calladita en sus casas, No, pero Samuel, podemos ver ese mismo elemento en otro ángulo. Podríamos suponer también, vamos a ver el posible escenario, que legítima y objetivamente, asumamos, la mayoría de los panameños están en contra del contrato y de la minería. Supongamos. Sí, sí, sí. Y es probable, además. Es probable. Adopto la hipótesis, perfecto. Así. Dicho eso, la siguiente pregunta es, esa oposición de ese 100% de los que están en contra, ¿cuántos están manejando la información plena para poder llegar a la conclusión de que Claro. efectivamente eliminemos la mina, echemos, bueno, el contrato lo echó para atrás ahora la corte, pero de ese 100%, ¿qué porcentaje tiene la información cierta y veraz y cuántos otros simplemente están masificados? Sí, Ahí está una diferencia en el debate. absolutamente, de acuerdo. Es decir, yo también estoy consciente que hay mucha gente que simplemente, como decía anteriormente, por moda, pues se ponen porque sí, porque otro le dijo que había que oponerse, pero sí ha habido un fallo, y hay que reconocerlo, de la mina, del proyecto Cobre Panamá, y un fallo del Estado panameño, del gobierno panameño, y bueno, y por extensión de aquellos que somos proveedores de la mina, en divulgar las cosas que se han estado haciendo bien. Hemos sido muy conservadores, quizás actuando de buena fe en el sentido de que, mira, estamos haciendo lo correcto, eh, eh, a ver, es lo que se espera en el buen hacer de las cosas, ¿no? Pero como estamos en el país de la taquilla y lo que no se dice como si no se hubiera hecho, entonces estamos en esta situación. Y efectivamente creo que hay un trabajo enorme que hacer de concientización y de divulgación, quizás un poco tarde ya, pero yo creo que aún así eh, la, hay la oportunidad de empezar y eventualmente reconocerán que hubo una equivocación, ¿no? A ver, que una mentira se repita 1000 veces no la convierte en una verdad. Lo que hace es que la convierte en una mentira muy grande. Y que la mayoría opine algo no necesariamente significa que eso algo sea cierto. Ojo, que la gente repita y todos estén de acuerdo con algo. A ver, vea, yo hace poco recordaba aquí con una persona aquí en la casa. Le decía, mira, los científicos hemos estado expuestos desde hace siglos a este tipo de situaciones. Cuando Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no era al revés, casi lo iban a matar, porque era sacrilegio.
Y todo el mundo estaba de acuerdo en que era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Y el tipo dice, no, la Tierra gira alrededor del Sol y no es el Sol alrededor de la Tierra. Y lo iban a matar. Lo obligaron. Y el tipo tenía la razón. O sea, no porque algo sea repetido por la gente que no tiene información, Y no lo significa que convierte en sea algo correcto. cierto. Así es. Bien. Esa es mi pelea permanente con Flor, Samuel. Sí, mucho, o sea, hay una diferencia entre Eso, lo que la ¿usted gente le cree? piensa y lo que es cierto. Es decir, los datos, de nuevo voy a los datos. En el Ministerio de Ambiente reposan todos los informes que ha entregado la mina respecto a calidad de agua, respecto al estado de la biodiversidad de los ríos de la mina, que rodean la mina, respecto al estado de la biodiversidad en las áreas protegidas y las áreas de amortiguamiento alrededor de la mina, y están allí y están hechos por profesionales. A ver, el tema de flora, vamos al tema de flora. El Missouri Botanical Garden, el jardín botánico más grande de los Estados Unidos, que tiene desde hace más de 100 años la colección más grande de plantas de Panamá, es parte de la investigación. Hay una universidad que hizo los modelos que hace los modelos anual cada 5 años de avance de la frontera agrícola, y los pronósticos indican que sin mina, sin proyecto, oído, sin proyecto, la zona de Donoso se potreriza aquí al 2030, así como se potrerizó Azuero y como se potrerizó Darién. O sea, los modelos están, y no lo digo Samuel Valdés, lo dice esta universidad de Estados Unidos, cuyo informe reposa en el Plan de Acción de Biodiversidad que entrega la mina al Ministerio de Ambiente. Están el listado de especies, real de especies que están en la zona, cuya evaluación de sus poblaciones, es decir, vamos a saber si estas plantas están bien o no, lo supervisa y evalúa el Missouri Botanical Garden. Yo en agosto estuve en Barcelona con el Instituto de Agua de España y la Universidad de Barcelona, porque estamos implementando un proyecto de biomonitoreo de los ríos de la mina, respaldado por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Aguas de España, de Investigación en Aguas de España. O sea, no me vengan a decir que ellos se vendieron por plata y que son unos vendidos y que son unos vendepatrias, ¿no? O sea, son instituciones científicas reconocidas internacionalmente con las que mi empresa estaba trabajando, y la empresa Cobre Panamá. Bien, entonces, claro, esas cosas nunca se dijeron, pero estaban ocurriendo y estaban ocurriendo hasta hace poco. Entonces, de nuevo, el impacto que estamos teniendo los proveedores, los trabajadores de la mina y todos los trabajadores, los más de 40.000 empleados, y el descalabro económico que se nos viene encima, tiene su origen en la desinformación y en cómo fue manipulada y contaminada la única contaminación que hay en todo esto es la contaminación de las mentes de la juventud con un discurso lleno de mentiras que permeó gracias, y hay que reconocer, a la falta de información distribuida de manera oportuna por el proyecto minero y por el Estado panameño, que generaron un vacío de información que fue llenado con una cantidad de fantasías, como que los ríos ahora corren para arriba porque el agua parece que la mina sube para Penonomé y cae en Penonomé, y que el agua está llena de metales y de cuanta cosa. Y que se murieron por ahí en la asamblea. Se desaparecieron 7 ríos, llegaron a decir, el agua está contaminada y hay deformaciones. Entonces empezaron a distribuir una cantidad de mentiras que la gente absorbió. Primero, por un vacío de información, y segundo, porque tenían miedo, hay mucho miedo, y nada vende más que el miedo. O sea, muchas de estas organizaciones lo que vendieron fue un paquete, un kit de Bueno, temor contra la mina. interesante este tema. Hombre, creo que Samuel Valdés debió haber salido mucho antes a hablar de estos temas. Creo que ya se hizo un poquito tarde porque ya hay una serie de medidas, sobre todo el tema de la Corte, que han asumido, han fallado, mejor dicho. Creo que hay un sector de la población, creo que con eso coincidimos con Samuel, hay un sector de la población que de verdad, y con hechos y con elementos se oponen a la minería y al contrato y demás. Hay otro porcentaje de la población que está yendo detrás de lo que se dice. Yo sí me reitero en que el debate ha estado plagado de demasiadas mentiras al mismo tiempo. Y bueno, cuando hay un debate así no se puede
no se puede debatir con la seriedad y la profundidad del caso. Que Llega un lo momento bueno que- hubiera sido tomar una decisión como país a favor o en contra de la extracción, pero con los elementos en la mano. tal No cual. con la emoción en la mano, sino con los elementos científicos en la mano. Sin embargo, creo, Samuel, que el grupo de empresas e incluso de trabajadores panameños allí ha comenzado a reaccionar muy tarde. Eso sí lo Sí, creo. Comenzó a sí, reaccionar sí. tarde. Yo coincido con eso, profesor. Debieron haber reaccionado mucho más temprano. Pasa que la verdad tiene las patitas, va lento, y la mentira corre. Y entonces, bueno, es la vida de los que nos dedicamos a la ciencia, andar corriendo atrás de la mentira, y la mentira vuela, y más en estos tiempos. Y Sí. segundo, llegó un momento en que el debate ya ni siquiera era sobre quién tenía evidencia o no, simplemente se volvió algo emocional, y mucha gente lo tomó así, lamentablemente. Pero sabes qué, profesor, y demás que están aquí presentes, nunca es tarde, a pesar de que cierra la mina, a pesar, y digamos que la mina se va en 5 o 10 años, lo que sea, el tiempo nos dará la razón. Entonces, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más satisfactorio, aunque sea tarde, que reconocer que detrás de ti estaba la verdad, estaban los hechos, estaban los datos. Eh, es todo, o sea, es simplemente por el derecho que tenemos también de expresar y de decir, quizás tardíamente, y eso lo aceptamos, eh, lo que se estaba haciendo bien. Y Bueno, estamos pagando las consecuencias del temor y de no salir a tiempo a decir los hechos. Samuel, muchas gracias. Muy amable por darnos este A la tiempo y orden, que pasen un colaboración. excelente día. Bien. Saludos a la audiencia.